Ya, chiquillos. Entonces, hoy día, como la última clase de rezo, vamos a finalizar con los protocolos de pelvis. El protocolo de pelvis, en general, se van a dar cuenta que es muy similar al protocolo de columna, porque tiene cualidades que son muy similares a las que nosotros trabajamos habitualmente en los protocolos de columna. Entonces, va en base a perdón, sí que voy a activar. ¿Qué es waiting? Waiting, ¿no? Que me parecía un eyedrop de, ¿cómo se llama? De waiting. Diría que no. Creo que se va a cortar. Ah, se corta. Ya, va a ser sin musiquita entonces, pues se corta la transmisión. Ya, entonces habíamos dicho que los protocolos de pelvis se parecen mucho a los protocolos de columna lumbar porque tienen cualidades de caracterización imagenológica muy similares, ¿ya? El protocolo de pelvis habitualmente busca procesos patológicos explícitos y conocidos. Dentro de esos criterios, ¿qué patologías habitualmente yo debería buscar en un protocolo de pelvis estándar? ¿Qué yo buscaría en un protocolo de pelvis? ¿Qué patologías son recurrentes en este segmento anatómico? Los de mayor incidencia. ¿Ah? Infecciones, muy frecuentes las infecciones. Adenopatías secundarias, ¿cierto? ¿Qué otra patología? Inflamatoria, por supuesto. Y tumores primarios y secundarios, ¿cierto? Ahora, la segunda pregunta que me tengo que hacer cuando hago el protocolo de pelvis son ¿qué órganos son los que voy a estudiar acá? Porque habíamos visto la semana pasada que en abdomen ocupábamos tanta resolución espacial. Las secuencias que empleamos caracterizaban por tener alta resolución espacial en abdomen. ¿Qué es lo que caracteriza imagenológicamente los protocolos de abdomen? La resolución de contraste, ¿cierto? ¿Y qué características de los órganos se acentúan en esta zona? ¿Son órganos cavitados? ¿Son órganos glandulares? ¿Son órganos macizos, ¿cierto? Entonces, dadas sus características, yo no necesito tanto detalle espacial, pero sí necesito mucha interfase de contraste, ¿cierto? Dadas las cualidades metabólicas de los órganos. Acá, en base a esa característica, ¿qué características tienen los órganos y qué órganos voy a estudiar en los segmentos de pelvis? ¿Cuáles son los órganos de este segmento? Vejiga, ¿cierto? ¿Y la vejiga qué es lo que es? Así como si analizara el órgano. Vejiga. ¿Es macizo? ¿Qué es? El hueco, está habitado, ¿cierto? Que almacene la orina es otro cuento, pero está habitado. Por lo tanto, al ser habitado, ¿cuáles son sus capas? Externa, ¿ya? Y la más externa, la muscular y la serosa, por chiquillos. Serosa, la que está en contacto con la grasa eh, peritoneal, ¿cierto? Perdón, que me quedé pegada. Peritoneal, que está en íntima relación con la grasa de la serosa. Tenemos la muscular y la mucosa, ¿cierto? La característica mucosa va a depender del tipo de órgano cavitado que nosotros vamos a analizar. ¿Qué otro órgano más voy a estudiar en este segmento? Glandular, próstata, ¿cierto? Y lo homólogo en mujer, lo homólogo en mujer, ovario, útero, ¿cierto? Ginecológico. Bien, ¿qué otro órgano voy a estudiar?
gastrointestinal. ¿Qué tipo de órgano es? Cavitado, ¿cierto? Y tiene las tres capas, serosa, muscular y mucosa. Por lo tanto, las glándulas tienen alto porcentaje de agua o tienen bajo porcentaje de agua. Alto por sus características celulares, ¿cierto? Y sus características metabólicas. Y los cavitados tienen alto porcentaje de agua, bajo porcentaje de agua. Alto. ¿Y eso a qué se lo debemos? Porque son cavitados, pues. ¿Dónde está el agua? ¿Ah? Pero ¿en qué tejido? De estas tres capas. Porque la cerosa, ¿qué composición química tiene? Ah. ¿Después cuál venía? La muscular. Y después, mucosa. Entonces, ¿dónde está el agua? Entre la muscular y la mucosa. La cerosa tiene menos porcentaje de agua por sus características que tiene más tejido conectivo, fibroso, ¿cierto? Le da protección. De adentro hacia afuera, mucoso, muscular, ceroso. De afuera hacia adentro, ceroso, muscular. El líquido, el porcentaje de líquido. Ahora, ¿por qué pregunto esto? Porque si las glándulas tienen alto porcentaje de agua, anatómicamente, ¿dónde me conviene estudiarla? ¿En un T1 o en un T2? En un T2. Y la musculatura, porque los órganos cavitados tienen musculatura. ¿De qué tipo? Lisa, pues. ¿Los músculos en qué potenciación los estudiamos? Los músculos en T2, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál va a ser la potenciación de estudio morfológico de la pelvis? En un T2. Entonces, siempre los protocolos de pelvis los vamos a partir con un T2 en los tres planos, ¿ya? Ahora, ¿qué tiene de especial este protocolo que tenía en el caso de abdomen? Es que en pelvis, aquí me tengo que jugar todo a la parrilla, así como si usted quiere lucirse con la calidad de imagen de una imagen, valga la redundancia, tiene que darlo el todo por el todo en los protocolos de pelvis, corrección de artefactos, FOB pequeños, matrices altas, grosores de corte pequeño, idealmente sin gap, con buena relación señal-ruido e idealmente que no duren tanto. Es como que nos pide mucho la vida, pero a veces no lo podemos lograr en su 100%. Es por eso que en estos escenarios siempre los primeros minutos del examen son fundamentales. Ahora, entendiendo que tenemos una alta calidad de imagen en estos protocolos, también tenemos un conflicto en esta área. ¿Cuál sería el conflicto fisiológico inminente en esta área? Movimiento. ¿Qué tipo de movimientos serían recurrentes dadas estas características locales? ¿Qué artefactos yo debería esperar en este segmento anatómico? Blurring. Peristáltico específicamente, ¿cierto? ¿Qué otro movimiento? No se dan todos los pacientes, pero se puede dar. Sobre todo los que tienen guatita de alien, guatita de corrector, que son bien anchitas, como típico del paciente psicótico, y tienen la huella bien pronunciada. ¿Qué artefacto se nos puede presentar? Movimiento respiratorio, ¿cierto? Blurring por respiratorio, blurring por peristáltico. Aparte, ¿pasan grandes vasos en esta zona o no? Sí, pues. Tenemos la aorta, la bifurcación, ¿cierto? Entre la ilíaca. Por lo tanto, podríamos tener ghosting, ¿cierto? Sin contar que el paciente se puede bailar un tango adentro. Sí, porque además el protocolo nos requiere alta calidad, entonces me voy a demorar más o menos tiempo en estos protocolos, más, entonces las probabilidades de movimiento mecánico del paciente son muy altas. Sí, sabemos que tenemos ciertos conflictos, no tanto como en abdomen, porque en abdomen sí que tenemos conflictos, pero en pelvis al menos podemos regularlo. Entonces, para poder solucionar uno de ellos, que es el movimiento peristáltico, nosotros administramos un medicamento. ¿Qué medicamento ocupamos? Escopolamina o buscapina. Si tuviera que evitar los eventos asociados a la escopolamina, ¿qué fármaco voy a ocupar? La buscapina, ¿cierto? Aunque la buscapina es un poquito más cara que la escopolamina, se va a ocupar en algunos centros médicos. Sin embargo, para abaratar costos, la escopolamina es más económica, pero tiene una contraindicación. ¿Cuál es? Ya.
Con el yodo. Es nefrotóxico. ¿Qué contraindicación tiene la escopolamina? Vamos, busquen contraindicación de escopolamina. De hecho, sale en el video. Una de las primeras indicaciones que... Contraindicaciones de la escopolamina. ¿Y sería todo lo que dice? ¿Auspiciado por Google? Ya. ¿Te faltó algo? Súper importante. La contraindicación al glaucoma. ¿Sí? De ángulo cerrado, pues, chiquillos. Ahora, el paciente nunca, el paciente promedio nunca sabe si tiene un glaucoma de ángulo abierto o cerrado. Así que, frente a un paciente de glaucoma, no administrar la escopolamina. Va a depender del tipo de presión que genera a nivel ocular. Sí, lo ve que la apertura visual tiene dos enfoques que son como un tipo cono, ya, es la apertura de enfoque, porque de que puede subir la presión, puede subir, pero cuando ese ángulo cerrado, el paciente pierde la visual y de hecho puede perder la visión más el ángulo abierto. Entonces, en ese contexto, de hecho, los efectos inmediatos de la escopolamina que lo pueden sentir es que el paciente le empieza a dar taquicardia. Y en algunos pacientes, no en todos, le genera borrosidad visual con una media hora. Me río porque sí, una de las tantas, me acuerdo, muchos años, que estaba de barro loco, y uno de los técnicos, que era el técnico del anestesista, le dolía la guatita. Entonces le dijimos, oye, pero inyectate una escópolo y se te va a pasar el dolor porque estaba con un cuadro de arreico. Le inyectamos, dijo, no puedo ver. No dijo en otra expresión, por supuesto. Y no veía nada. Le dije, ¿qué voy a hacer? Si tengo que asistir a la necesita. ¿Pudiste? Siéntate, toma desayuno y nosotros vamos a tener que hacer. Entonces tuvimos que trabajar por él y él estuvo toda la mañana sentado porque perdió la visión por la escopolamina. Y justo se le pasó cuando ya estábamos terminando la anestesia. Así que sí, parece que fue una buena excusa para trabajar ese día. Pero sí, pues es real. O sea, yo me he inyectado escopolo y no me ha dado ese síntoma. Pero hay otras personas que también conocidos míos que le hemos inyectado escopolamina. De hecho, también me acuerdo una vez en ese entonces, yo estaba con pareja. Y también pues, le dolía la guarita. Entonces, tranquilo, le inyecté el escopolo. Le inyecté. También, quedó ciego un rato. Pero eso no fue intencional, ojo. No fue intencional. ¿Ah? Sí, se pasa intravenoso, diluido y muy lento, porque tiende a doler un poquito, ¿ya? Así que hay que tener precaución. Los pacientes hipertensos que no se hayan tomado su medicación ese día o hipertensos que no tengan regulada su presión, también hay que tener la precaución de no inyectar. Ahora, en el caso que el paciente no se le pueda administrar este medicamento que logra la disminución del peristaltismo, ¿cómo yo puedo ayudar a mejorar el examen para poder hacerlo sin este medicamento? ¿Cómo yo debería preparar a mi paciente para hacer el examen sin la administración de escopolamina? Dieta. Ayuno prolongado. Entre 8 a 12 horas, dependiendo de la tolerancia y la edad del paciente, ¿cierto? ¿Y qué otra indicación, como dice la capita? La dieta. ¿Qué dieta se sugiere? Dieta blanda. Por lo tanto, de la dieta habitual, ¿qué deberíamos sacar para favorecer el vaciamiento intestinal? Evitar los sólidos. ¿Como cuáles? Carbohidratos de alta densidad. ¿Y qué otra cosa más que genera harto movimiento? Las carnes. Las carnes se demoran, pueden llevar hasta 2 días a estar dentro del intestino nadando. Entonces, evitar las carnes al menos por 24 horas, carbohidratos de alta densidad, papas, arroz, fideos, no, los fideos son de rápida absorción. Los que generan mucha fibra también, frutas y verduras que generen contenido fibroso y que pueda estar nadando en el intestino. Y además, al paciente, antes de que llegue, se tiene que hacer un enema.
para terminar de vaciar todo lo que queda en el intestino. Sí, sí o sí le pedimos manera. De hecho, por ejemplo, a los protocolos de próstata, protocolo de feco, protocolo de fístula, siempre y cuando el paciente pueda, se le pide enema. No en todos los centros, pero los centros que trabajamos con radiólogos que son un poco exigentes, al menos los de la alemana son exigentes, nos pedían enema para estos pacientes, ¿ya? No, no, el mismo paciente. Se le dan las indicaciones, se le hace un prescripto de cómo hacerlo y aparte que los enemas cuando los compras en farmacia también vienen con un prescripto para cómo realizar el enema. Sí, no se lo voy a negar, yo no me he hecho uno, pero me imagino que debe ser un proceso muy complejo. A nivel anímico, por supuesto, porque no, no es muy agradable. Pero no, no, lo voy a practicar y no quiero practicarlo. Pero sí, pues, es incómodo para los pacientes. ¿Ya? Así que con eso andaríamos bastante bien para poder hacer un estudio sin medicación, donde se pueden encontrar con este escenario en los centros pequeños, donde no tenemos cómo modular al paciente en caso de eventos adversos asociados a fármacos, como Integramédicos, centros chiquititos, pero en centros hospitalarios sí, se puede administrar porque tenemos un staff médico que nos puede auxiliar en caso de cualquier inconveniente. ¿Ya? Bien, entonces ya sabemos la premedicación, ya sabemos las utilidades técnicas que requiere, que son de alta resolución. Ahora vamos con las características imagenológicas clínicas. Ya vimos que el T2 es el idóneo porque estudia musculatura para los órganos cavitados y los glandulares también son bastante favorecedores en anatomía en las imágenes potenciadas en T2. Ahora también habíamos dicho que necesito resolución espacial y una interfase de contraste bastante amena para caracterizar las diferencias de interfase de contraste, considerando que son órganos cavitados en su gran mayoría. Por lo tanto, ¿qué familia voy a emplear para caracterizar estos estudios? ¿Qué familia de secuencia emplearé para poder lograr todos esos objetivos? La de Spineco. Por lo tanto, estos T2 son, ¿qué tipo de secuencia? Turboespineco. Entonces, siempre el protocolo lo vamos a partir. Axial, sagital, coronal, T2 turboespineco de alta resolución. Fobo acotado, matrices altas, ¿cierto? Artonex, grosores de corte pequeño de 3 milímetros, ¿ya? Ahora con inteligencia artificial, yo creo en un par de años esto ya van a bajar aún más las características de grosor de corte. O sea, vamos a estar trabajando de 2 milímetros o hasta de 1 milímetro, o volumétrico en su defecto, ¿ya? Ok, ¿qué buscamos en este tipo de imágenes? En los T2 turbo habitualmente buscamos contextos morfológicos. Por supuesto que esto es un mega contexto morfológico, anatopatológico. Me entregan información relevante, además de características generales de inflamaciones e infecciones. ¿Y por qué hablo de generales e inflamatorios e infecciosos? Porque no tengo técnica de saturación grasa, que aumente la interfase de contraste. Además, ¿qué voy a agregar en mi protocolo? La secuencia favorita de la profe, ¿cierto? Que no puede faltar en la cartera de la dama ni el bolsillo de pantalón de varón. Por lo tanto, ¿qué voy a buscar con la difusión? Restricción de líquidos, ¿cierto? Por lo tanto, si brilla en la difusión y cae en el mapa de C, ¿en qué contexto estamos? ¿En qué contexto patológico estamos? Si brilla en difusión y baja en el ADC, en tumor. Pero si brilla en difusión y brilla en el ADC, ¿en qué contexto estamos? En infección, en un absceso. En este caso, tengo la difusión, al medio el mapa de C, ¿cierto? Y a la derecha, ¿qué potenciación tenemos? Es un T1, ¿cierto? Con medio de contraste. Exactamente. Oye, está re bueno. ¿Sí? Por lo tanto, solamente viendo esas imágenes, ¿diagnóstico? Se la sí, pues sí, te lo maté antes. pero, pero en el fondo van viendo la relación que la difusión finalmente es la que acusa junto con la administración de medio de contraste. ¿Por qué? Porque las primeras tres son morfológicas, me permiten caracterizar la indemnidad local, pero quien me indica la patología finalmente es la difusión, el mapa de C y la administración de medio de contraste. Ahora, para este examen vamos a requerir fase máscara, la fase sin medio de contraste. ¿Se acuerdan qué músculo esquelético le agregábamos? ¿Y en qué contexto agregábamos una fase máscara que es un T1? En este caso, ¿de qué secuencia? La secuencia que tenemos a la derecha. ¿Qué secuencia de base? Échale una mira, pues si ustedes tienen un...
Miren el TR, y ahí van a cachar el tiro. La imagen que tengo a la derecha, la imagen, a mí me dice 1, pero debería ser la número 9. Sí, lo que pasa es que a mí me aparece en 1 que lo mal rotulé. Entonces, ¿de qué es? ¡Ay, qué seco el vieja! Ya está ya por osmosis. Eso quiero, que salga por defecto. Entonces, cuando usted vaya en la prueba, de hecho, por favor, chiquillo, una pregunta, ¿qué potenciación es? Bueno, esta imagen es un plano axial, potenciación tanto, secuencia de base tanto, y cuando ya lo tenga aburrido el tecnólogo, para decir, el chiquillo sabe. Yo ahí voy a ser mamá Yosa, mamá gallina Yosa. Sí, pues, porque sale es orgánico, como, y incoherente, al tiro. Sale orgánico, esa es la idea. Qué rico. Ya. Bien. Entonces, claro, hacemos la fase máscara previa a la administración de medio contraste, que obviamente la fase máscara tiene que ser igual a la secuencia que voy a emplear para el medio contraste. O sea, son las dos imágenes iguales, solo que una tiene con y la otra sin. Por lo tanto, ¿para qué requeriría una fase máscara? ¿Qué busco en una fase máscara? Una de ellas habíamos dicho en músculo esquelético que podíamos hacer sustracciones. O sea, restábamos la imagen y solamente destacaba la captación de medio contraste. Pero, aquí en pelvis, ¿qué voy a buscar? ¿Qué busco? De hecho, voy a ventanear. Ahí. ¿Qué busco? Ya, o sea, esto tiene una zona necrótica. Por supuesto que sí. Y además, pero en el T1 con saturación grasa, sin medio contraste, ¿qué patología yo debería buscar? Estoy en un T1. Patológicamente, ¿qué busco? ¿Patologías de precisión rápida o lenta? Rápida. Y de las que procesan rápido, ¿cuáles son las más habituales? Y lata que el chat GPT no sabe, pasa información. No, tampoco. Si yo tengo la que pague y le he puesto preguntas de alta dificultad, así como las que les pregunto en las pruebas y no logra responderlas. Entonces, todavía no obstante que no le crean 100% en rezo, al menos en el chat. Pero es que vaya a punto, pues voy a estar. De hecho, la próxima semana parto las clases. Estoy súper emocionada. Y quiero generar un algoritmo con reservorio fidedigno para que el próximo año los chicos tengan como un profesor online 24 horas, 24/7, y tengan este chat para que puedan ir desarrollando sus preguntas y así puedan resolverlas y no me necesiten tanto a mí. Porque la universidad no paga inteligencia artificial. Que sepan, por favor. No, esto lo voy a dejar abierto, si es para que lo ocupen ustedes, ¿no? Si esto es para mantenerme entretenida mientras fallezco. Es que estoy muy aburrida en la vida. Ya, pero respondamos esto. ¿Qué patologías de precisión rápida yo buscaría en una fase máscara? ¿Qué buscábamos? El neuro, hemorragia, pues ¿de qué tipo? Crónica subaguda. ¿Y por qué? ¿Porque esa susceptibilidad magnética tiene? Diamagnéticas. O sea, diamagnéticas, ferromagnéticas y paramagnéticas, ¿cierto? Por lo tanto, en esos casos, ¿podría haberlo hiperintenso? Sí, po. Pero si le meto contraste se puede confundir. Entonces, sí o sí necesito la fase máscara para resaltar como acá. ¿Qué son esos hallazgos que parecen como una florcita, como un cole de las chiquillas? Esos son bordes de hipercaptación hemática local, ¿cierto? Que si yo hubiera inyectado el contraste probablemente no hubiera logrado ver esa caracterización. ¿Ya? ¿Qué otras patologías son habituales, sobre todo en la región pélvica, sobre todo en los ovarios poliquísticos? Los componentes serosos, ¿cierto? De los tumores, dado que una lesión quística ovárica, pancreática, renal, ¿cierto? Puede cambiar su composición en el tiempo y cambiar este componente proteico, seroso, ¿cierto? Para que
en la solidificación caractericen posteriormente a un tumor, ¿ya? Así que todos los todas las lesiones quísticas hay que estudiarlo en la fase máscara. Todos los procesos hemáticos, sobre todo estos tumores de compromisos importantes, hay que buscar también los compromisos hemáticos o patologías que generen un reservorio o una acumulación proteica que también procesan rápido, ¿cierto? Bien, entonces hacemos la fase máscara y después vamos a la administración del medio contraste. La administración del medio contraste, en general, son fases estándar. Va a depender del segmento anatómico que estén estudiando. En muy pocos casos se hacen fases dinámicas. ¿En qué fases dinámicas podemos verla? Próstata. De hecho, se hace una perfusión potencial ante uno, un DCC. No, perdón, no DCC, DCE, Dynamic Contrast Enhanced. En útero, en algunos lugares, hacen un plano sagital, arterial, portovenoso, equilibrio y eliminación. El resto, todo estándar. Una fase sin contraste y una fase con contraste. ¿En qué casos vamos a agregar una secuencia complementaria a todo esto? En dos escenarios. Endometriosis y en fístulas perianales. Y el T2, que vamos a agregar para estas patologías, tiene que ser con técnica de saturación grasa espectral. ¿Por qué tiene que ser una técnica espectral y no puede ser un estilo de inversión-recuperación? ¿Por qué si aquí ocupo espectral y no inversión? Porque músculo esquelético, por ejemplo, tendíamos a trabajar con las inversiones de recuperación. Pero acá, sí o sí, bueno, un tecnólogo que sepa lo que está haciendo va a buscar trabajar con una espectral. Si no es SPY, al menos ocupar SPIR. Buen SPIR, bien bonito. ¿Por qué? ¿La técnica espectral es específica o es inespecífica? Es específica. ¿Y la técnica de inversión es específica o inespecífica? Inespecífica. Entonces, ¿se nos pueden ir patologías con la inversión? Claramente que sí, sobre todo las que tienen contenido quístico y que van cambiando su composición. Entonces, hay que tener cuidado con la técnica que van a emplear porque mientras más inespecífica, más información se nos puede escapar. Así que las técnicas espectrales tienen que ir sí o sí. O sea, de que puede. De que se le escapen hallazgos, de que se parezcan a la señal de la grasa, se le puede ir. O sea, a eso voy, que sepan utilizar bien sus herramientas. En este caso, claramente puedo parar, sí, pero la espectral es mucho mejor en el diagnóstico. Ahora, en técnica, si quiere utilizar el campo, sí, pero si quiere caracterización diagnóstica, espectral. Revísela, porque habitualmente ocupamos técnicas espectrales, ¿ya? Bien, ahora, además de todo esto, de los axiales, o sea, de los T2 turboespinecos, los test planos, difusión, imágenes con medio contraste y sin medio contraste, vamos a agregar a la cartera de la dama un T1 y un T2 de pelvis general, amplio, de 5 milímetros, con 10% de gap, súper amplio, para ver generalidad. ¿Y por qué necesito ver generalidad? Una, para ver los compromisos locales. Dos, ¿qué buscaría en un T2 si ya tengo T2 chico? ¿Pero qué buscaría en un T2 amplio? De hecho, en este caso, está súper bien justificado hacer una pelvis bien grande, bien gruesecita. No sé si se los comenté en abdomen, pero habitualmente en los T2 buscamos las adenopatías, los compromisos del sistema linfático, ¿cierto? ¿Y dónde podemos encontrar el sistema linfático? Habitualmente donde corren las cadenas linfoides, ¿cierto? Que van en paralelo al eje arterial, ¿ya? ¿Y cómo se ve una adenopatía? Para que chumiemos inmediatamente cuando cuente una adenopatía. Ay, a eso. Creo que se lo había mostrado, ¿cierto? La semana pasada. Abdomen, no me acuerdo. Parece que sí, se las había mostrado cómo se veían. Pero son, cuando se ven grandecitas, ahí hay otra. Habían poquitas aquí en este caso, me parece raro que no tenga. Acá hay otra. Pero en general son pelotitas redondeadas que su señal tiende a ser más hiperintensa que el tono muscular. Y en el caso del T1, ¿qué buscaría en un T1 amplio de pelvis? Turboespineco, por supuesto, ambas imágenes son turboespineco.
¿Qué buscaría un T1 de pelvis? ¿Cuáles son las mayores recurrencias diagnósticas para un protocolo de pelvis de partes blandas? ¿Qué habíamos dicho al principio? Podrían ser habitualmente dos patologías de mayor recurrencia. Más amplio, sí, ni siquiera de nombre, más amplio, procesos. Tumores y infecciones, ¿cierto? Por lo tanto, si hay tumor, como en este caso, que un tumorcito de aquello, ¿qué buscaría en un T1? Porque ya vimos en la fase máscara, buscaría compromiso hemático, que efectivamente la paciente la presenta en este caso. Compromiso seroso, compromisos proteicos o eh, proteicos serosos y hemorrágicos. Pero en un T1 turbo, ¿qué buscaría? Alteración de la grasa es importantísimo, al igual que en abdomen, donde hay araña con contenido líquido, ¿cierto? En la grasa peritoneal hay patología. Y otra cosa más, pues chiquillos. ¿Dónde disemina un tumor primario? ¿Cuáles son? ¿Ah? Ya. Las líneas de diseminación, ¿cuáles son habitualmente en el sistema oncológico? Localidad, hemática y linfática, ¿cierto? Y de la hemática, ¿cuáles son los primeros sistemas que compromete? Bueno, órganos hipervasculares, ¿cierto? No, pero de hecho tiene compromiso óseo, o sea, metástasis, pues chiquillo, metástasis ósea. O sea, sí, pues se acusa en el T2, pero donde se pronuncian más habitualmente es en el T1. De hecho, si nosotros analizamos esta imagen, ¿se fijan? Hay un cambio de señal. Aquí se ve más blanquito y aquí se ve más oscuro en este segmento. Esta señal donde cae la señal del hueso está metastásico. Cuando cae en el T1, cuando cae en el T2 y se ve en el heterógeno en el T3, asústese porque eso es metástasis. Es seguro el patrón. Si usted ve ese patrón, contraste. Siempre y cuando no tenga contraindicación el paciente. De hecho, lo mismo en columna. Si la señal del hueso cae en T1, cae en T2 y se ve heterogéneo en el de todo pasa, inyecte. No lo dude, porque de seguro que es metástasis. ¿Ya? Pues lo mismo. Y en este caso, si se fijan acá, la trama ósea, ahí se nota bastante, bueno, poco y nada de huesito sano le queda, pero ya tiene un porcentaje metastásico importante. Cae en el T2, cae en el T1, no tenemos un T2 pasar, pero por lo tanto administraríamos medio de contacto, de seguro. ¿Ya? Ahora, volviendo al caso del T2 pasar, no habíamos dicho que lo podíamos agregar en dos contextos, en endometriosis y en infección, ¿cierto? En fístula perianal específicamente. ¿Por qué en la endometriosis yo agregaría un T2 fasar? ¿Qué es la endometriosis, chiquillo? Endometriosis. Ahí no lo voy a decir al revés porque es muy complicado. Osis, metrio, endometrio, cis. Ya, está el endometrio involucrado. Eso estoy seguro, ¿cierto? Pero ¿dónde? ¿Cómo es la patología? Exactamente, produce en su gran mayoría infertilidad. Pero como dice bien la Javierita, son placas de endometrio que crecen fuera del útero. Son endometriomas, placas de endometriomas. Y el endometrio, no lo voy a poner en este caso porque claramente no se ve en este escenario, pero el endometrio habitualmente, ¿cómo se ve en un T2 normalito? Cuando se activa el data. Actívate data. ¿Cómo se ve el endometrio en el T2? Voy a agrandar. Hiper intenso, ¿cierto? El bordecito, que tiende a confundirse. Recuerden que tenemos miometrio, el endometrio, ¿cierto? Que forman parte del cuerpo uterino. Entonces, el endometrio se ve hiperintenso. ¿Tiene alto componente acuoso
o bajo componente acuoso? ¿Cómo están, chiquillos? Alto componente acuoso. Entonces, si yo agrego un T2 solo, ¿voy a tener información de contraste suficiente para ver los endometriomas? No, es por eso que en la endometriosis se agrega un T2 con técnica de saturación grasa para ver las placas que están alrededor del útero, ¿cierto? Mucho más pronunciadas, aumentar la interfaz de contraste, ¿cierto? Que permita ver las caracterizaciones de estas lesiones. No tengo ningún ejemplo de endometriomas, pero entienden a lo que voy. De hecho, el 70% de las placas que se forman están cerquita del cervix. Solo porque tiene esa transición celular. Donde hay transición celular es probable que el tumor, por la mutabilidad genética que pueda existir en la zona, ¿ya? Sobre todo cuando hay confirmación del virus de papiloma humano, ¿cierto? Bien, ¿y en qué otro caso más? En fístula perianal. Ahora, ¿por qué en la fístula es más obvio el concepto? ¿Pero por qué en una fístula yo agregaría un dedo fascial? ¿Mm? No más, puede. Porque se genera un tracto fistuloso, ¿cierto? ¿Y qué pasa en ese tracto fistuloso? Está el proceso. ¿Qué es lo que es una fístula? Como patológicamente hablando. Es un tracto, pero ¿qué está pasando patológicamente? Mm, sí, no voy a separarlo, pero no me conviene ahí, no me conviene. Pero en el fondo, lo que yo quiero ver en la fístula es la infección